Mi vida era completamente común y corriente. Tengo 40 años y estoy casada con Carlos. Además, soy madre de un hijo adolescente. Mi estado de ánimo era bastante tranquilo. O quizás demasiado tranquilo. Pero serás tú quien evalúe todo eso. Aunque supongo que me juzgarás mal y está bien. De todas formas. Mi hijo Luis tenía 15 años y disfrutaba ir a ver a sus tíos. Los hermanos de Carlos. Mi esposo. Pero no era por ellos. Sino por su primo Diego. Con quien compartía todo tipo de actividades propias de la juventud. Era habitual que los viernes fuera a la casa de su tío para encontrarse con su primo y pasar toda la tarde e incluso a veces también el sábado. Cuando Carlos regresó del trabajo. Era casi la medianoche. Esa tarde del viernes. Mi hijo Luis fue directamente de la escuela a casa de su tío. Al no tener ocupación. Opté por visitar a mi cuñada para no aburrirme y de paso. Estar al tanto de Luis. Quien se encontraba de visita en casa de su primo. Al llegar. Los encontré conversando y preparándose para salir. Estuve conversando con mi cuñada sobre diversos temas. Una tarde de viernes con café y chismes no iba a hacernos daño a ninguno de los dos. En plena conversación. Mi cuñada sacó una botella de vino y la charla se animó aún más. El café y el vino no son comparables. Nuestra charla transcurrió de manera amena y divertida. Sin llegar al punto de embriaguez. Nos divertimos riéndonos de las tonterías sin sentido que estábamos diciendo. En ese momento, Luis y su primo Diego se saludaron rápidamente y acordaron ir a la habitación. Nosotros, en cambio, seguimos a nuestra manera y continuamos conversando como de costumbre. Después de ingerir una gran cantidad de líquidos, fue imprescindible acudir al baño. Mientras mi cuñada se dirigía a la cocina para hacer café nuevamente y no seguir bebiendo vino. Subí las escaleras en busca del baño. Descubrí la puerta. Pero en realidad no se me ocurrió llamar primero. Al girar el pomo de la puerta para entrar, me di cuenta de que no debía hacerlo. Quizás todavía se debía al efecto del vino que se desvanecía en mi mente o algo por el estilo. Debería haber tocado la puerta antes. Pero bueno. Al llegar, me encontré con Diego de pie frente a la excusa. Utilizándola evidentemente. Me encontraba indeciso sobre cómo actuar. Tuve que dar la vuelta y marcharme de inmediato. No entiendo por qué demonios me quedé parado como un tonto mirándolo. No estoy seguro. Pero esos segundos se volvieron interminables de repente. Ya que no podía apartar la mirada de esa enorme fuente de la que brotaba tanta cantidad de líquido. Fue realmente impresionante. Diría que fue sumamente admirable. Diego. Mi sobrino. No pudo evitar mirar ese enorme. Digamos. Objeto, simplemente no podía apartar la mirada. No entiendo qué me sucedió. De repente. Diego se volteó y ocultó al instante la criatura que sostenía. Sin saber qué hacer. Me sentí torpe y lo primero que se me ocurrió fue disculparme y salir inmediatamente del baño. Al no encontrarme totalmente desesperado, tuve la intención de abrir la puerta. Sin embargo, me fue imposible salir debido a lo estrecho del espacio y a que la puerta se abría hacia adentro. Intenté abrir la puerta de manera adecuada cuando chocó conmigo y, al mismo tiempo, no dejaba de pedir disculpas. De repente, Diego me agarró del brazo y me retrocedió un poco. Luego abrió la puerta suavemente y me dijo en voz baja. Tranquila. Tía. No te preocupes. Al salir del baño, Diego se acercó demasiado a mí y me dijo, no te preocupes. Tía. Espero que cometa errores con mayor frecuencia. Descendí rápidamente por la escalera. Lo sucedido fue totalmente inesperado y, además, no me desagradó en absoluto. Quizás en otro momento habría regañado severamente a mi sobrino y habría informado a su madre sobre lo sucedido. Pero no lo hice. No deseaba hacerlo. Eran las 11:30 cuando Carlos se acercó a mi hijo y a mí. Y nos fuimos a casa. A partir de entonces, mi mente no podía apartarse de lo sucedido a Diego. Lo cual me atormentaba ligeramente. Después de presenciar lo que presencié,
Me sorprendió mucho y mi imaginación empezó a crear escenas inolvidables con Diego. Los días transcurrían y al acostarme. En el momento de bañarme o durante la intimidad con Carlos. No lograba apartar de mi mente esa escena. Creí que con el transcurso del tiempo olvidaría el suceso. Sin embargo, no fue así, al contrario. Mi obsesión aumentó hasta niveles preocupantes. Un día. Ya no pude aguantar más y le propuse a Luis que sería genial invitar a Diego a casa el próximo viernes. Incluso sugiriendo que se quedara a pasar la noche. Por supuesto. Luis estuvo de acuerdo. Fue mi persona quien comunicó a mis cuñados que Diego se quedaría en mi hogar con Luis, asegurándoles que me encargaría de su cuidado aquí y demás detalles. Y por supuesto, ellos le otorgaron el permiso para quedarse. No sabía ni siquiera por qué había actuado de esa manera. A pesar de estar preparado para llevar a cabo una acción. No organicé nada. Mi deseo era que Diego estuviera en casa y de repente se me ocurrió. Al llegar la tarde del viernes, Luis y Diego se reunieron para disfrutar juntos. Ya sea jugando en sus consolas o dedicándose a sus pasatiempos. Intentaba disimular mis nervios. Quizás debí simplemente dejar de pensar en el asunto y ya. Pero no lo hice. Mis pensamientos crearon escenarios totalmente oscuros e inconfesables. Al llegar a casa. Como de costumbre. A las 11. Carlos comentó durante la cena que había tenido un día agotador y que preferiría ir a dormir si no le importaba. My only thought was, vaya. Mucha suerte. Sabía que cuando Carlos se cansaba y se dormía, era imposible despertarlo. Por lo que se quedaría dormido hasta el día siguiente. Permanecía en la habitación viendo una serie en Netflix mientras escuchaba a Luis y Diego conversar sobre las jugadas que realizaban en sus videojuegos. No tenía ni idea de por qué estaba allí sentado. No tenía sentido. Mi mente no estaba funcionando correctamente. Es hora de ir a dormir y ya está. Quizás lo que ocurrió en la casa de Diego fue magnificado por mi mente a causa de las bebidas alcohólicas que había consumido. Intenté convencerme de eso y me dije a mí mismo. Sí. Tonto. Así fue. Tu estado de embriaguez ya era avanzado. Lo que provocó que interpretaras las cosas de manera absurda. Sería conveniente que te fueras a dormir en este momento. Permanecí en la habitación hasta más tarde. Aproximadamente a las 2 de la madrugada. En ese instante. Es posible que los comentarios de Luis y Diego ya estuvieran profundamente dormidos. Me levanté y subí las escaleras para ir a acostarme. En resumen, seguía intentando persuadirme de que todas esas tonterías en las que había estado pensando eran simplemente el resultado de haber tomado unos cuantos tragos de vino en aquella ocasión. Nada del más allá. Primero, me dirigí al baño y comencé a cepillarme los dientes. Terminé y me eché un poco de agua en la cara para comprobar si la fiebre bajaba un poco. Dios mío. Sentí unas manos en mi cintura. Unas manos que no me resultaban del todo desconocidas. Tenía la certeza absoluta de que esas manos no pertenecían a Carlos, ya que aún se escuchaba su fuerte ronquido desde el dormitorio. Mis ojos se sellaron en el instante en que identifiqué a quién pertenecían esas manos y escuché su voz a mis espaldas diciéndome, ¿ves? Ahora soy yo quien se equivocó. ¿Tienes fe? En un instante. La bata yacía en el suelo y en mi boca había algo más que el cepillo de dientes. Me sorprendió mucho lo rápido que pude devorar tanta comida con tanta ansia. Mi mandíbula me dolía un poco al intentar abarcar lo máximo posible. Diego logró que me sentara en el baño y fue allí donde perdí la noción del tiempo y el espacio. La intensa fuerza con la que me agarró me hizo olvidar todo lo que existía. Experimenté una gran fuerza que ingresaba en mí. Algo nunca antes presenciado por mí. Lo que Diego me dijo me impactó mucho. Llevo tiempo esperando este momento con ansias. No tienes idea de cuánto. Te lo juro. Una lluvia cósmica llegó y no pude evitar recibirla. Sintiéndome en un estado de felicidad absoluta. Sin embargo, no deseaba que todo terminara ahí. Así que nos dirigimos a la habitación y Diego me demostró una vez más cómo es tener poder y ejercerlo. Le di permiso. Le permití hacer lo que quisiera y demostró ser muy creativo. Ya que gran parte de lo que hizo ni siquiera lo había intentado antes.
Tomé su delicioso néctar hasta atragantarme. Estaba totalmente enloquecido. Sin saber muy bien lo que hacía. Opté por dejarme llevar y, sin más preámbulos, pasé la semana con Diego. Yendo a todas partes para que pudiera disfrutar de lo que quisiera. Concediéndole todos sus deseos. Un día nos encontrábamos en un sitio. Ya sabes de qué tipo de lugar estoy hablando. Y bueno. Nos abrazábamos después de un intenso frío cuando de repente sonó la alarma del edificio. Era la alarma de incendios. Se escuchó una voz que indicaba la evacuación del hotel. En ese instante, Diego abrió la puerta y se encontró con una multitud corriendo por los pasillos hacia las escaleras. Mientras el humo se propagaba por todas partes. El humo ya se había colado en la habitación y no lográbamos hallar nuestra ropa hasta que una persona de Protección Civil nos indicó que nos pusiéramos los trajes de baño y saliéramos de inmediato. Que lo más importante es la vida y lo demás son solo objetos. En la calle. Con solo los bañadores puestos. Diego y yo presenciamos cómo el hotel era devorado por las llamas. En ese momento, nos dimos cuenta de que estábamos en aprietos. Ya que no podíamos justificar por qué estábamos solos allí ni explicar por qué llevábamos puestos los mismos zapatos. Que casualmente decían Hotel Naranja. La bolsa quedó adentro. Sin dinero ni teléfono móvil. Nos encontrábamos en una situación terrible. Decidimos hacer algo realmente absurdo. Que fue ir caminando hasta mi casa. Estaba en el barrio de Narvarte. Por lo que no estaba tan lejos. No tan lejos. Caminamos a paso ligero ante la mirada de todos y afortunadamente ningún agente de policía nos detuvo. Al llegar a mi casa, le proporcionamos ropa a Luis para que se vistiera y yo hice lo mismo de inmediato. No obstante, no estoy seguro si fue por la emoción del momento. Pero Diego y yo empezamos a dejarnos llevar por nuestros instintos en ese preciso instante en la habitación y una vez más fue como una carrera interminable. Fue una tontería ya que podía llegar alguien. Pero no nos importó. Solo anhelaba extraer la dulce miel que ya era una adicción para mí. Deseaba sentirme exhausto y plenamente satisfecho bajo el dominio de Diego, quien se vistió de nuevo con una furia desenfrenada. Al final, Diego regresó a su hogar. Pero yo, siendo un despistado, olvidé las botas del hotel en el baño. Cuando Carlos llegó, surgieron discusiones que terminaron en nuestra separación. Ha pasado un tiempo desde entonces. Pero en la actualidad sigo estando con Diego, a quien considero como un dios. No sé cómo explicarlo. Me volví loca por él y ahora estoy esperando un hijo suyo. Por supuesto. En el momento en que lo vi, desapareció de repente y no lo he vuelto a ver. Esa fue mi narración. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta al video, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Hasta luego.